Bueno, pues primera carrera, el Zorrón, Gran Premio de Australia ya finiquitado. No sé cuándo tendréis este vídeo, pero bueno, lo estoy grabando pues de domingo a mediodía. Ha sido un poco ya más en frío. Y bueno, nos ha dado un gran premio, pues un poquitín, cuanto a nivel de reglamentos, un poco lo que se esperaba, ¿no? El esperpento, sobre todo a nivel de una vuelta, con ese clipping, con esa pérdida de potencia a mitad de la recta, que yo creo que no hay ser en la faz de la Tierra que no odie. Yo creo que es lo peor de ese reglamento. Las onboards que te dejan en una vuelta rápida, una pole que te da sensación de todo menos de una vuelta rápida. Pero bueno, que al fin y al cabo, yo creo que nos ha dado una carrera que nos ha dado algo de espectáculo y adelantamientos, que por otro lado era lo que siempre ha vendido FIA con este nuevo reglamento. Y que también ha dejado muchísimas noticias, ¿no? Y por desgracia, muchas de ellas negativas en el aspecto de Aston Martin. Poniéndonos en el aspecto de la carrera ha empezado ya poco menos que sorprendente por el abandono de Oscar Piastri, un Piastri y una McLaren, pues que están demostrando de que les falta más de lo que pensaba y de lo que decía yo en la previa. Les ponía como segundo equipo, recordaréis, para mí es tercero, claro. Está Mercedes, Ferrari y luego vendrían ellos muy cerca de Red Bull. Piastri se daría un golpe en la salida de la curva 4, destrozando el coche en la vuelta de instalación, no la de formación, en la instalación en la que salen de boxes a parrilla unos 30-20 minutos antes de dar comienzo a la carrera, siendo este el primer abandono como tal de la temporada, un abandono que se produjo sin ser un Aston Martin por unidad de potencia y antes de empezar como tal la carrera. Y la carrera comenzaría pues con lo que nos temíamos un poco, ¿no? Con esa salida realmente peligrosa. Hemos visto pues que no ha cambiado nada, que Ferrari o los equipos con unidad de potencia Ferrari van excepcionalmente bien. Mercedes va excepcionalmente bien en una vuelta. Hizo pole Russell con Antonelli segundo, un Antonelli que tiene un accidente en libre estrés, que recupera en el coche en la Q1, mete el coche hacia la Q2 y en Q3 hace el segundo mejor tiempo por Russell. Y lo preocupante es que le meten 7 décimas al tercero, que fue Isaac Hadjar con Red Bull, una Red Bull que, por cierto, parece que va a ser Red Bull y no Max Verstappen Team. Pero como decían, la salida ha sido peligrosa. Primero hemos visto una Ferrari pues que ha confirmado que lo bien que sale, poniéndose primero y tercero los Ferrari, saliendo tercero y séptimo. Y hemos visto sobre todo lo peligroso con un Lawson que se quedaba atascado a la salida, muy lento, y Colapinto pues es la mayor salvada que he visto yo en una salida. Le lima, literalmente, era prácticamente insalvable, era típico golpe por detrás a un coche que tienes parado, que se podía haber hecho mucho daño. Tanto Lawson en la espalda, por el golpe por la espalda por atrás, y con la pinto de frente. Milagrosamente lo salva. Hay que comentar que tienen un fallo al pie en la vuelta de formación, lo que le supone un stop and go y tirar la carrera de Franco Colapinto directamente al pin. Un Alpine que sigue creando dudas, también hay que decirlo, pero bueno. Por arriba hemos tenido unas 10 vueltas, más o menos, hasta el primer Virtual Safety Car con el abandono de Zach Hadjar, que aquí viene realmente el kit de la cuestión. Empiezan a parar todos, después de unas primeras 10 vueltas, con una lucha bastante bonita entre Russell y los dos Ferrari, sobre todo el de Leclerc, y donde la vuelta 13 tenemos ese Virtual Safety Car con el abandono de Isaac Hadjar, y Ferrari vuelve a hacer una de las suyas, y es que en vez de parar al menos con uno de sus dos coches, decide dejar a los dos, teniendo varias vueltas además, porque es un Virtual Safety Car bastante largo. Russell sí lo hace, y además poniendo un duro que además le dura hasta final de carrera. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Ferrari no paró en ese Virtual Safety Car y se pegó un tiro en el pie, porque al final hubo muy poca degradación, o al menos yo creo que mucho menos de la que se esperaba. De hecho, Pirelli creo que mínimo ponía 2 paradas, cosa que no ocurrió. Sin embargo, los Ferrari pararon más allá de la vuelta 25, un poquitín cuando tocaba con ese neumático medio, para poner el neumático duro, y al final llegaron a final de carrera. Es una Mercedes que en grupo creo que se le puede luchar, pero que en aire limpio, como quedó Russell solo y los Ferrari muy lejos, a unos 7-8 segundos acabaron, pues al final acabó incluso por detrás de 10 segundos del propio Russell, con Leclerc tercero y con Hamilton cuarto. Te da la sensación que si no pasa nada, o si fallan además en estrategia, pues es un poco lo que dijo Leclerc en la entrevista prepodio.
que es básicamente hacer tercero y cuarto, era lo máximo que se podía hacer con una Mercedes, que incluso Antonelli, que hace una muy mala salida y acaba las primeras vueltas séptimo, acaba segundo, igualmente, ¿no? Con un gran ritmo, además de aprovecharse de las dos posiciones también que pierden los Ferrari por estrategia. ¿Que podría haber quedado la carrera igual? Pues probablemente, pero sí que les hubiera costado más. Yo tengo la sensación, al menos aquí en Australia, que para mí no es 2014, es una Mercedes que es dominante, es primer equipo claro, pero que se le puede poner complicadas las cosas y sobre todo si se hacen las cosas con sentido común, cosa que no nos acostumbra, como siempre, el equipo Ferrari. Es una pena, porque yo creo que podemos haber tenido de principio a fin una bonita carrera, pero no la hemos podido tener, pues por eso, por una ferrarada más de los de Maranello. Luego por detrás, los que más me dejan dudas, y del orden de que os puse de equipos, el que más me ha sorprendido negativamente es McLaren. No solo por el golpe de Piastri, que eso es solo de Piastri, es horrible, lo peor que se puede hacer. Y más bueno, que no es su primer año precisamente, y menos en ese equipo. Es luego ver a Norris. Hemos tenido un Norris bastante lejos ya del propio Piastri en todo el fin de semana. Pero cuando ha tenido la oportunidad de estar solo y tener su ritmo, es que ha quedado medio minuto del top 4. Es que ha quedado lejísimos por delante de un Verstappen que vimos un fallo mecánico que le supuso caer en Q1 y salir de los últimos y acabar pegado a él. Sí, es verdad que Verstappen, vemos que para mí Red Bull es cuarto equipo porque no llega a McLaren al ritmo. Con neumático nuevo no fue capaz de adelantar a Lando. Llegó a estar a menos de un segundo, muy cerca, y al final acabó para atrás, quedando a más de 2 segundos. Haciendo un poco la goma, ¿no? De ver que no podía alcanzar a Lando. Pero sorprende que me parecía un segundo equipo, o al menos si fuera tercero, cerca de los dos primeros, cerca de Ferrari y de Mercedes, porque Mercedes sí que podía contar, aunque a pesar de que lo ponía como tercero, de que recuperase y que se estuvieran guardando, como así fue, yo no me esperaba una McLaren tan lejos. Igualmente, y esto va a pasar con todos los equipos, veremos qué pasa en China o en Japón, que son circuitos totalmente distintos a Australia y usarán una manera de gestionar la energía totalmente distinta. Ya que hemos visto, y más en carrera, pues que esta nueva Fórmula 1 se basa en ahorrar energía y usar el botón overtake lo mejor posible y lo que mejor se sepa. Con lo cual, pues bueno, veremos en el resto de circuitos cómo se puede gestionar y si incluso a una vuelta Mercedes lo pasa peor, porque les cueste más gestionar la energía, como yo creo que ocurrió en los test de pretemporada de Bahrein. Yo creo que Bahrein les costaría si no fuese porque tiene muy mala pinta y no creo que se vaya a correr. Pero bueno, eso, lo dicho, McLaren muy decepcionado, Red Bull sorprendido, volvemos a tener un equipo Red Bull, con dos equipos, perdón, con dos pilotos. Muy buen fin de semana de Hadjar, lástima del abandono, problemas mecánicos y la vuelta 13, tan solo después de 13 vueltas. Una Ford que no había tenido grandes problemas en pretemporada. Y realmente hay que sumarle también el fallo mecánico que tiene en Q1 Max Verstappen, con lo cual en 3 días suma 2 fallos mecánicos bastante importantes, con lo cual lo tienen que hacer mirar. Ha pagado la novatada de ser motorista nuevo y veremos cómo avanza el resto del año, pero desde luego se le espera un año realmente complicado a Verstappen con Red Bull, a pesar de que yo creo que está para luchar con McLaren y pillar quizás algún que otro podio a la que Ferrari la líe más, que todo es posible viniendo de los de Maranello. Por detrás, comentar un poquitín, pues que me ha sorprendido Audi, con Bortoleto en puntos, muy buena carrera de Lindblad, muy buena carrera de Bergman, Haas otra vez demostrando que la unidad de potencia, como os comenté en la previa, funciona y nada mal. Lindblad, menos mal que no está Helmut Marko, porque si está Helmut Marko, ya os comento yo que Lindblad le hubiera caído un rapapolvo espectacular por la defensa numantina que le hizo a Max Verstappen cuando venía por detrás, cuando no tenía nada que lucharle. Pero buen inicio de un Lindblad que sigue siendo el agresivo que le conocemos de categorías inferiores. Esperemos que no tenga el bajón en mitad de temporada como le pasó en F3 y en F2 el año pasado. Y luego por detrás, pues más o menos lo esperable. Luego por detrás, pues un poquitín los restos que no pudimos entrar. Gasly ha estado luchando por los puntos. De hecho, decir eso, que Gasly ha luchado tanto con los puntos, entre otros con Ocon, que ya sabéis que precisamente bien no se llevan de nunca. Al final ha sido un puntito, el primer punto de Alpine de la temporada, que empiezan pronto puntuando, cosas como son.
Va a luchar por cosas. Sí es verdad que una vuelta me han dejado muchas dudas. Han quedado más lejos de lo que yo pensaba. Sí es verdad que la posición un poco donde poníamos al pin yo creo que ha estado Audi. Con ese con Bortoleto, con Hulkenberg bastante bien también. Bortoleto le pasa por encima a Hulkenberg, tanto en clasificación como en carrera, hay que decirlo. 2 primeros puntitos para Bortoleto y para Audi en su debut. Y lo demás, pues hay que hablar de los nuestros. Una Williams, pues que es probablemente noveno equipo. Tanto en una vuelta como en carrera. Hemos visto un Carlos que al final de carrera ya estaba en modo test parando un montón de veces. Acabando fuera del top 15. Albon ha quedado poco por delante de él. Y luego hay que hablar pues del desbarajuste de Aston Martin y de una Cadillac, pues que lo demostró Fernando, metiéndoles un segundo por vuelta a pesar de que caían en Q1. Sigue siendo por en cuanto a rendimiento el patito feo Cadillac y Aston Martin es el 10º equipo, pero al menos han acabado con Pérez. Con Bottas no, con Bottas produciría el segundo de los Virtual Safety Cars, quedando parado justo más o menos en la situación que tuvo Carlos en Libres 3 en la entrada de boxes. Pero Aston Martin ha dado todas las noticias malas. Y es verdad que yo creo de lo que nos esperábamos a principios de semana, bueno, sobre todo de fin de semana con lo que se dijo el jueves. El jueves, y esto no os lo pude decir porque grabé la previa de miércoles, aunque lo subiese de jueves, y todo esto vino de madrugada, la mañana allí de Melbourne de jueves. Pero bueno, lo que más impactó fue las declaraciones de Adrian Newey, diciendo de que no pensaban que podían dar más de 15 vueltas en el caso de Stroll y de 25 de Fernando por las terribles vibraciones que tenía el coche, refiriéndose incluso de que podría perjudicar a la salud física de los pilotos y perder sensibilidad, ¿no? En los nervios de las manos, tanto de un piloto como del otro. Y luego al día siguiente, si no fuera poca leña al fuego, nos enterábamos de que solo tenían 2 baterías para todo el fin de semana, que eran los que tenían montadas ya en el coche. Con lo cual, si fallaba una, no podían correr el resto del fin de semana. Y hemos visto, pues también un poco de ser amarrateguis al margen de que también tenían que probar cosas. Pero hemos visto a Fernando que se perdió en los libres 1, que no rodó absolutamente nada. Stroll tuvo problemas mecánicos después de 3 vueltas. En libres 2 dieron más vueltas los 2 coches, dieron 17 Fernando o 20 Fernando y 15 o algo así. Stroll, os lo digo así un poco por encima de memoria. En libres 3, el sábado de Stroll es esperpéntico, porque ni hace libres 3 ni hace la clasificación. De hecho, le pasan, le dan como válido al 107% porque Fernando lo demuestra, quedando al borde de pasar a Q2. Es increíble lo de Fernando este fin de semana, a pesar de todo, es pues haciendo magia otra vez y sacando fuerzas de donde no las hay. Pero es 0, mientras que Fernando hace los libres 3 probando, dando bastantes vueltas, da más de 23 vueltas creo en libres 3 y la quali pues lo que puede, hace toda la Q1 hasta que queda fuera. De hecho le echa in extremis con la Pinto, se queda al borde de pasar a Q2. Es verdad que con un Carlos que no puede salir por unos fallos en libres 3 eléctricos que no logran reparar a tiempo en clasificación y se queda también sin opción. Y con el error de Verstappen, más los 2 Cadillac, pues te daba más opciones, ¿no? Con 2 puestos extra que no te esperabas. Hay más que Stroll, sabías que lo tenías también por detrás tuyo porque no iba a salir. Tenía fallos en la unidad de potencia. Pero bueno, igualmente, pues es esperpéntico lo que hemos vivido en cuanto a declaraciones. Luego ha salido también Watanabe de decir de que no les constaba lo que había dicho Newey de las vibraciones y de que sobre todo influyera, o sea, siguiendo las vibraciones, porque de hecho han traído mejoras Honda aquí, supuestamente. Que por cierto, no me ha leído de mucho porque han dicho los pilotos que sigue habiendo vibraciones, quizás menos, pero sigue habiéndolas. Pero que no les constaba las declaraciones de Newey de que llegaran al punto de crear una inseguridad o un daño físico a los pilotos. Entonces, bueno, seguimos un poco lo que os decía también en la previa, ese tira floja otra vez de Aston Martin y Honda, que recuerda un poco al binomio de hace 10 años, 11, entre McLaren y los propios japoneses. Y en cuanto a la carrera de Aston Martin, yo creo que mejor de lo que esperábamos. Y hay que decir que han abandonado 2 veces. Bueno, Fernando ha abandonado 2 veces, Stroll ha salido 2 veces a carrera y ha pasado por meta. Lo cual yo creo que calculando así un poco de las 58 vueltas, Fernando ha debido de dar como una treintena, de 30 a 35 vueltas, y Stroll ha dado 43. Se ha quedado creo que unas 13, 14 vueltas de Russell. Teniendo en cuenta que el Sting hasta pretemporada más largo de Aston Martin era las 25 del penúltimo día de test de Fernando, pues ni tan mal. Pero claro, las expectativas con el piloto que tienes, el ingeniero y team principal que tienes,
Es increíble y me sigue sin cuadrar esto de que traigas tan pocos repuestos. Después de 2 semanas, ¿vale? Sí, traes mejoras para las vibraciones y demás, pero al final ya traes 2 baterías a un gran premio. Te falla una. De hecho, parece ser, según contaba Newey, que le habían traído 4 y 2 habían fallado. Por eso se quedaron con la que tenían montada en cada coche. Es, es inadmisible y no sé, no sé. Ya ha habido, de hecho, el jueves, entre el jueves y el viernes, de los problemas y las declaraciones de Newey, ya empiezan a salir rumores de que están buscando para 2027 motorista nuevo. No sé en qué quedará, porque la cosa es así. Si Aston Martin se va a otro motorista, primero, ¿a cuál vas? Y segundo, si Honda no quiere dejar de Fórmula 1, está obligado un equipo a coger sus motores. Claro, si Aston Martin se va a otro, ¿quién es el guapo, viendo lo que estás viendo, que se une a ellos? Porque vale, sí, Toro Rosso en 2019, perdón, en 2018, cuando coge el motor Honda, viendo el despropósito de 2017 de McLaren, sí es verdad que empiezan muy mal, pero acaban bien. Pero es que ahora mismo no dan ganas. No dan ganas, precisamente de ir a por ello, entonces de ir con Honda. Entonces, no creo que sea tan fácil de sacarlo. Pero bueno, mucho que mejorar, mucho que testear. De hecho, según he leído, los problemas de Aston Martin, sí hay que decir que además no han sido por producto de Honda, pero quizás sean derivados por las vibraciones, no lo sé. Es un rompecabezas tan grande ese coche ahora mismo por los pocos test que han hecho que es muy difícil sacar las conclusiones aquí, la verdad. Y poquito más. Los abandonos, pues Hulkenberg, por ejemplo, el pobre ha quedado por detrás de clasificación de Bortoleto y no ha podido ni salir. Salía desde boxes y al final no ha salido. Care Cruz para Audi. Guiada monumental de Piastri. Y luego los abandonos de Hadjar, de Bottas y los abandonos de Schrödinger, no sí, no, de los dos Aston Martin, es un poco lo que hemos tenido. Me esperaba, yo creo que todos. Ha pasado un poco como en 2014. 2014 se advertía de que iban a quedar 5 coches y abandonaron, creo que 4 o 5. Ha habido hoy también 5 o 6 abandonos, o sea que un poco. Tenemos la ventaja de que son 22 coches en lugar de 20 hasta el año pasado, pero han quedado bastantes coches. No ha sido la criba, al menos de momento, que se esperaba. Veremos la semana que viene, porque tenemos China con formato sprint, con 2 carreras, 2 qualis. Veremos lo que se nos espera. Mercedes ha vuelto, Mercedes asusta y no poco. Y correr tiene que espabilar porque es la única en la que nos podemos agarrar ahora mismo para que haya lucha. De equipos, al menos. Porque Antonelli, sinceramente, no le veo tampoco para luchar. Yo creo que es buen piloto de equipo. Para hacer dobletes cuando toque. Y llanamente. Poquito más. En cuanto a decepciones y sorpresas, pues sorpresas sobre todo os pondría Lindblad, Bortoleto y Berman. Y decepciones, pues la de Piastri como equipo, bueno, Aston Martin, pues es decepción, a pesar de que no ha salido tan horrible como se esperaba, aunque ha sido lamentable. Y luego es que me esperaba un poco, que ya digo, o sea, el resto ha sido un poquitín como lo que nos espera. Y veremos qué tenemos en China. Campeonatos y constructores, pues tampoco os puedo decir más, porque es lo que hemos tenido en el día de hoy. Es líder Mercedes y líder del campeonato Russell. Por favor, Russell, aprovecha la oportunidad que tienes, porque es el año, como decíamos de Piastri de Norris el año pasado, de que era vuestro año para ser campeones del mundo. Norris lo aprovechó y es campeón del mundo. Russell tiene el mejor año para aprovecharlo. Y lo dicho, veremos qué pasa en China con formato sprint. Os recuerdo, pues eso, que tendremos la semana que viene. La sprint es el sábado a las 4 de la mañana. Y la clasificación y la carrera es sábado y domingo, las dos cosas a las 8 de la mañana. Habrá que madrugar, pero no dolerá tanto. Tampoco dolerá a Japón, que será a las 7. El madrugón más grande es este y luego el de Las Vegas a final de año, que es a las 5 de la mañana también. Tendréis previa a partir del próximo miércoles, jueves. También se ha vivido alguna noticia y demás, y si no, datos, ¿vale? De la carrera y hablando un poquitín de los equipos, de las noticias que salgan. No respeto el reglamento me parece una basura, pero bueno, al menos ha habido espectáculo y adelantamientos, yo qué sé. No nos queda más que los que nos gusta la Fórmula 1 acostumbrarnos a esto y tirar por lo que sea y intentar acostumbrarnos, porque no nos queda de otra por los próximos años. Espero que también anden cambiando cositas, cosas de la batería y demás FIA en las próximas carreras y sobre todo de cara a 2027, pero es lo que hay. Mientras tengamos este caos
desde un principio. Y al menos luego los equipos no se acostumbren, que esa va a ser otra. Que no se acostumbren y vayan adaptando bien su modo de energía y demás, y no tengamos ya ni siquiera en el principio, lo cual daría un reglamento peor que el anterior. Pero bueno, mientras tengamos este espectáculo, estos adelantamientos y demás, bueno, al fin y al cabo llevamos desde 2011 con adelantamientos con el DRS que eran artificiales. Yo qué sé, es lo que hay. Vivimos una Fórmula 1 cada vez más artificial, cada vez menos Fórmula 1, es lo que hay. Pero bueno, lo dicho, nos escuchamos en la previa del Gran Premio de China en 7 días. El miércoles, jueves intentaré traeros la previa. También tendréis previa del Mundial de Rallys. Que ahí tenemos Rally Safari de Kenia a partir del jueves. Y lo dicho, si os gusta el contenido, suscribiros, dejaros un comentario de la carrera la que sea, dejaros un like. Y os espero en el próximo vídeo, que será en China. Chao, chao.